Buen día a todos. Les doy la bienvenida a este círculo de estudio en su edición 2026. Ya tenemos con los círculos de estudio desde el 2020, entonces yo creo que ya llevamos algo de experiencia. Y pues para los que no me conocen, les voy a platicar un poquito de mí. Mi nombre es Obdulia Díaz Coronado. De experiencia base, pues yo soy licenciada en educación primaria, soy maestra de primaria. Y esta la estudié en el Centro Regional de Educación Normal Profesora Mina Madera Lauterio, que se ubica en Cedral San Luis Potosí, de donde yo soy originaria. Además, pues, aunque soy de San Luis, una vez que concluí mis estudios de la licenciatura, em, empecé prácticamente, yo creo que con esta cuestión de las antologías y de investigar las bibliografías y armar pues todos los temas de estudio para presentar un examen de admisión a la educación básica. Y eso me dio la oportunidad precisamente de obtener una plaza docente en la ciudad de Monterrey. Y bueno, por ahí estuve trabajando frente a grupo durante varios años y cuando se dio la oportunidad de presentar en vertical, pues tuve una experiencia muy interesante porque antes existía la función de asesoría técnica escolar, que era algo similar a una especie de subdirector. Entonces tuve la oportunidad de trabajar como ATE, como antes le mencionaba, y pues eso me dio la oportunidad de ascender a una dirección. Entonces estuve también em, como parte de la dirección, bueno, trabajando por supuesto, pero sobre todo empapándome, ¿verdad?, de todo lo que implica estar a cargo de una escuela. Y bueno, en ese inter también tuve la oportunidad de ser tutora. Fui 3 años tutora de docentes noveles. Y una vez que ascendí a la dirección, pues ya es parte de la función, entonces ya no fui propiamente tutora, pero lo que sí estuve haciendo a la par, pues siempre he sido como que muy inquieta, fue estudiar la maestría en educación con concentración en procesos de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y posteriormente estudié una segunda licenciatura en educación secundaria con la especialidad de matemáticas. Esta la estudié en la Escuela Normal Superior Profesor Moisés Sáenz Garza. Y bueno, pues ahí he ido avanzando en los estudios y en experiencia, ¿verdad? Porque estuve trabajando en una escuela primaria vespertina en mi primer año de dirección y posteriormente pues me cambié a una escuela matutina en el municipio de García, donde tuve la oportunidad también de ejercer la función de asesora técnica, que es un director que asesora a otro director. Y eso me dio la oportunidad como que de ir aprendiendo de cerca la labor de la supervisión. Uno como docente frente a grupo y como directivo no siempre tiene muy claro qué es lo que pasa con las supervisiones o qué es todo lo que hace un supervisor. Y pues ese año de asesora técnica me dio esa oportunidad de ir aprendiendo, por supuesto, de la mano de mi supervisora, e inicié el círculo de estudio precisamente en aras de seguir pues promoviéndome de una u otra manera, pero sobre todo de incluir a mis compañeros docentes para que precisamente presentaran también los diferentes tipos de procesos. Y de ahí hasta ahora yo creo que ya llevamos varios años y buenos resultados, ¿verdad? Yo creo que definitivamente cada quien tiene su metodología de estudio, pero pues esto de los círculos de pronto creo que es viable para muchos o para algunos, o sobre todo el escuchar también los videos o los elementos que se van generando en cada uno de los círculos, pues de pronto les resultan factibles a los compañeros y por eso es que estamos aquí. Y ya pues ese primer círculo de estudio yo creo que fue un parteaguas porque a mí me dio la oportunidad de ascender a la supervisión. Entonces estuve trabajando 3 años como supervisora en el municipio de Galeana y eso pues me dio la oportunidad también de incursionar en un doctorado. En este caso estudié un doctorado en gestión e innovación educativa, muy ad hoc precisamente a esta modalidad de trabajo en línea. Y pues ya, finalmente me cambio al municipio de García, que es donde trabajo actualmente en la zona escolar 165.
y a su vez como catedrática de maestría en el Centro Académico Nuevo León. Bueno, eso es un poco de mí, pero pues quiero eh, agradecerles por estar presentes, por supuesto, y sobre todo esperar que estas presentaciones y esta gama de exposiciones sean fructíferas para todos, que les dé una oportunidad muy adecuada de prepararse para su próximo examen. Por ahí están cargados en el canal, al cual les invito a que se suscriban. Están en el canal los videos no solo de admisión, de promoción vertical, sino que también ya empezamos el día de hoy a subir todo el material que tiene que ver con promoción horizontal. Y recuerden que yo les envié por ahí un formulario que es como obligatorio para registrarse, porque a través del formulario yo obtengo los correos electrónicos de ustedes y eso me permite enviarles, por supuesto, el correo o el email donde aparece la liga del Classroom. Entonces, si de pronto alguien todavía no ha registrado sus datos en el formulario, todavía puede hacerlo para que le haga llegar yo el acceso al Classroom. Todo lo demás en cuestión de videos estará disponible en el canal de YouTube. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar en materia. Para esto les voy a compartir las consideraciones del círculo de estudio, porque en esto, por supuesto, implica que como participantes nos comprometamos a exponer. Yo en esta sesión, claro que les voy a exponer los primeros 3 temas, que este es un compendio de varios temas de círculo de estudio. Fíjense, les voy a compartir aquí en pantalla toda la compilación que se realiza para que ustedes vean cómo es que de pronto obtengo cada uno de los temas. Fíjense, aquí yo ya tengo una organización, en este caso de las sesiones. Esta es nuestra primera sesión. Vamos a empezar con los temas del 1 al 3. Ahora, quiero que ustedes em, descubran y reconozcan que vemos muchos temas, aunque en sus guías de pronto no aparezcan esta cantidad. Por ejemplo, para educación especial me parece que solamente son 18 temas en el caso de los docentes y son 23 en el caso de los directivos. Sin embargo, yo aquí en cada una de las sesiones incluyo 3 temas por sesión y entonces vamos a tener una totalidad de 14 sesiones, que en este caso nos da un total de 42 temas. Ustedes pensarán, ay, 42 temas son muchos y quizás lo son, pero es porque abarcamos absolutamente todas las funciones. Funciones de, por supuesto, educación inicial, preescolar, educación primaria, educación secundaria, educación especial. Y entonces dicen, bueno, ¿por qué 42? Bueno, porque hay temas en común. Entonces yo también ya hice ese encuadre. Aquí les voy a mostrar un poquito. Y en ese encuadre, pues hay siempre va a haber temas en común. Miren, aquí yo ya tengo, de acuerdo a cada una de las guías, porque me doy la tarea de ver cada una de las guías. Fíjense, tengo educación especial en el caso horizontal, en el caso de horizontal para docentes, en el caso de educación especial, igual horizontal para directivos, funciones directivas de educación especial en cuestión de vertical. Y como ejemplo les voy a mostrar que este tema, que es es el acuerdo número 14 de diciembre de 2023, si nos fijamos, coinciden. Aquí les voy a colorear nada más a manera de ejemplo en color amarillo, fíjense, es el mismo tema. Viene en educación especial, viene en educación inicial y preescolar, educación indígena, en horizontal, tanto para docentes frente a grupo como para directivos. Viene este tema también para vertical, para educación inicial y preescolar. Este mismo tema viene para horizontal, para educación primaria. Viene también para horizontal las funciones de dirección de secundaria. Vertical, funciones de dirección de secundaria. Asesoría técnica pedagógica.
Y fíjense cómo coinciden. Entonces yo veo todos los temas en común y agrego al final los diferenciados. Por eso da un total de 42. Así es que en 14 sesiones vamos a ver estos 42 temas. Si me preguntan, bueno, es que mi guía, bueno, aquí va la clave, mi guía, ¿dónde está? ¿O cómo puedo saber yo cuáles temas me corresponden a mí? Para eso, por supuesto, que tenemos el Classroom, que aquí se los voy a mostrar. Y ahí es donde voy a ir cargando yo todos los materiales para que ustedes estén al pendiente y que puedan tener acceso a toda la información. Fíjense, aquí les voy a compartir en pantalla el Classroom. Fíjense, en este caso de Classroom, en el círculo de estudio horizontal, porque también tengo vertical y admisión, en lo que es trabajo en clase, aquí, claro que les van a aparecer más temas, pero de manera específica ya les subí por aquí el material, o en este caso las guías de cada una de las funciones. Si hay alguna función en específico que me digan, bueno, es que yo soy docente de secundaria, de matemáticas. Ah, bueno, aquí también le puedo agregar, aquí me puede escribir en el chat de que de manera específica cuál es la función que usted necesita. Pero a nivel general están ya todas las demás. Supervisión inicial de preescolar, de dirección de primaria, dirección de especial, promoción horizontal de primaria, dirección de secundaria, dirección de inicial y ATP. También tengo las demás. Y entonces en el canal, ahora les voy a mostrar lo que es el canal de YouTube. En el canal, aquí está. En las listas. Aquí vamos a estrenar, por supuesto, la siguiente lista de reproducción de horizontal. Una vez que termine esta sesión, voy a compartir el video, por supuesto, y ahí les va a aparecer. Pero en las demás listas les voy a poner los videos explicativos de acuerdo a cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí viene la guía para admisión. Estos videos son específicamente de admisión, aunque son temas en común, pues este es de admisión. Esta es de supervisión. Esta otra es de dirección. Y así. Entonces voy a subir de educación especial, su playlist para educación especial, la playlist de inicial y preescolar, la playlist de educación primaria, la playlist de educación secundaria. Bueno, cada una por separado. Por eso es muy importante que ustedes pasen por el canal de YouTube, se suscriban para que les pueda aparecer en suscripciones y puedan tener un acceso directo a cada uno de los videos, tanto explicativos como de las exposiciones. Ahora, quiero por favor que reaccionen para saber si vamos bien, queda claro la estructura o cómo está diseñado este círculo de estudios. Reaccionamos, por favor, en la parte inferior del Zoom les aparece la opción de reaccionar. Déjenme dejo de compartir. Ahí está apareciendo. Excelente. Está como bastante claro y digerible, ¿verdad? ¿De qué se trata? Una vez dicho eso, ahora sí, vamos a empezar en materia. El día de hoy, ya les decía, vamos a ver 3 temas. Ahora, yo por lo regular siempre procuro enviarles mensajes directos de WhatsApp mencionándoles cuál es el documento que les va a tocar exponer, en qué fecha y, por supuesto, les mando el material también, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener a la mano. Así es que despreocúpese en ese sentido de decir, bueno, ¿de dónde voy a sacar yo el tema? Yo se los voy a mandar. Yo les mando mensajes directos por WhatsApp. Claro que siempre procuro anticipadamente, pues yo prepararme con los primeros temas y por lo regular también si de pronto alguien tiene ciertas complicaciones, pues le pido de favor, siempre me lo haga saber para yo también prepararme con la exposición que corresponde a ese tema, porque esto está todo fríamente calculado para terminar en tiempo y forma y que quede todavía un margen razonable de semanas para que usted siga repasando los temas. ¿Qué le recomiendo yo ampliamente? Que descargue su guía y descargue los temas que le corresponden a su guía de acuerdo a su función para que empiece a leerlos.
varían, o sea, varían la cantidad de temas. Hay quienes sí tienen 23, pero hay quienes tienen 15 solamente, 15 temas, como el caso de los directores. Tienen 15 temas o 16 temas. Entonces, aunque veamos nosotros más temas, es importante que descarguen su guía, descarguen los temas que les corresponden de acuerdo a su función. Y ahora sí, en el canal de YouTube vienen los videos con cada una de las referencias. Entonces, déjenme les comparto nuevamente esa vista para que ustedes reconozcan que efectivamente en cada playlist vienen cada uno de los temas, así es que es más sencillo de pronto reconocer pues cuáles son los que le corresponden, aunque de pronto coincidan, pero quiero que vean, por ejemplo, aquí admisión. La educación pública. Fíjense, en la descripción viene la referencia, por ejemplo, este que les estoy compartiendo aquí en pantalla. Si nos damos cuenta, aquí en la descripción viene que es el número 15 de esta guía de admisión. 15 es el de Secretaría de Educación, es el programa de estudio de educación primaria, de manera específica el programa sintético de la fase 4. Este es el 15 de esta playlist de admisión. Así le van a aparecer cada uno de acuerdo a su función. Así es que, insisto nuevamente, suscríbase al canal, ahí va a estar todos los videos explicativos y por supuesto las exposiciones. ¿Qué pasa con las exposiciones? Me regreso yo aquí al canal y les voy a mostrar como ejemplo, igual de admisión. Fíjense, en la descripción vienen también los temas que se abordaron en esta sesión. En este caso se abordaron el 16, 17 y 18 de la guía, porque son 18 para admisión, son 18 de la guía de admisión. Así es que ahí le va a aparecer absolutamente todo. Nuevamente reaccionamos para saber que ya quedó bastante claro de qué se trata este círculo de estudio de promoción horizontal, cómo van a estar distribuidos los materiales y cómo es que van a tener acceso a cada uno de ellos. Excelente. Ahora sí, empezamos con el primer tema del día de hoy, que es un tema en común que por supuesto aparece ahí en sus guías y pues ya les mostré cómo de pronto van a ir van a ir coincidiendo, van a ir ustedes reconociendo cuáles son. Así es que para efectos de la sesión del día de hoy empezamos con este número 1, que es el de lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar. Ya decíamos que este es un acuerdo. Le recomiendo antes de que yo pueda continuar que tomen nota, ya sea si de pronto usted tiene a la mano un cuaderno o tiene la oportunidad de estar frente a la computadora, pues habrá dos ventanas y una ventana para la plataforma de Zoom, otra ventana para que usted vaya desarrollando un gráfico, un organizador gráfico el que usted quiera, con la plataforma que usted quiera, pero que sean como que su especie de notas mentales y notas gráficas, porque yo siempre recomiendo hacer esto dado que estaríamos atacando los diferentes canales de percepción, que en este caso es el visual, porque va a estar viendo usted el video y mi presentación, el auditivo, porque me está escuchando, pero si está registrando al mismo tiempo, también estaríamos abordando el kinestésico. Entonces, estamos atacando los tres canales de percepción y esto por consecuencia le daría la oportunidad de tener mayor retención de lo que vamos a estar platicando. Así es que para esta y futuras ocasiones tenga a la mano algo o ya sea dentro de su dispositivo o si va a tener dos dispositivos o si va a tener un cuaderno, algo en lo que usted vaya a registrar. Y bueno, una vez dicho eso, iniciamos ahora sí con este acuerdo 14 de diciembre del 2023. Siempre llevan por fecha el día en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, para efectos de este primer tema, se denomina alineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar. Y es que todos estos documentos que vamos a estar abordando en esta promoción horizontal tienen que ver con la nueva escuela mexicana para efectos de educación básica, la cual, por supuesto, tiene un enfoque humanista. Antes yo creo que
sí se abordaba esta parte humanista, pero yo creo que de ciertos años para acá, se está cuidando mucho la parte socioemocional, no solo de los alumnos, sino también de los docentes y del personal a nivel general. Por supuesto, la vertiente principal siempre van a ser los alumnos, indiscutiblemente. Pero ahora se habla de este enfoque humanista en todos los sentidos. Y entonces por eso se espera que el ambiente de clases, que todos los entornos escolares, pues sean restaurativos y sean comunitarios. Y ahorita vamos a ver cómo es que se involucra precisamente la comunidad. El alcance dijimos que es para preescolar, primaria y secundaria, de hecho inicial también, por supuesto, aunque bueno, yo creo que la cuestión del acoso no se implica tanto en ese nivel educativo. Y con respecto a la base legal, es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene que ver precisamente con las garantías individuales, y el artículo tercero, que tiene que ver con la educación. Y más adelante también vamos a ver este artículo tercero para que ustedes reconozcan y que vayan estableciendo esa amalgama de conocimientos entre cómo es de pronto que pudieran en algunas cosas escucharles como repetitivas, pero no es así. Es que todos los documentos están como que estructurados de manera transversal. Y claro, también vamos a ver la Ley General de Educación, que habla de las obligaciones de todo el personal que trabajamos en el magisterio, pero también de los derechos y obligaciones de los estudiantes y de los padres de familia. Así es que para efectos de esta nueva escuela mexicana, se habla, y no solo se habla, sino que se debe de fomentar una cultura de paz. En ese sentido, como parte de este acuerdo, de estos lineamientos, que ya les dijimos, ese es sobre la erradicación del acoso escolar, es el fundamento legal y al ser lineamiento y estar publicado, pues se vuelve una especie de ley. ¿Qué otras leyes vamos a ver? Bueno, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, precisamente para aminorar o para erradicar la cuestión de las víctimas y, por supuesto, los tratados internacionales, en este caso, que hablan sobre los derechos de los niños. Y ya les decía, la Constitución Política en el artículo primero y tercero. Y entonces, se dice aquí, y no solo en este documento, en todos los documentos vamos a ver cómo se espera un cambio de paradigma. Y es que un cambio de paradigma implica, por supuesto, el deseo de movilizar las cosas que de pronto ya se utilizaban como usos y costumbres. Y entonces, antes de avanzar en la cuestión del paradigma, les voy a mostrar un ejemplo, que es un experimento en este caso, que se realizó hace ciertos años para ejemplificar cómo es que de pronto surgen los paradigmas. Y a mí me gusta mostrarles este experimento porque eso como que es muy explícito y nos permite reconocer cómo es que se van dando las cosas y si lo asemejamos de pronto a lo que vivimos en la actualidad o a lo que vivimos en el magisterio, pues por supuesto que va a implicar una movilización de saberes o de esquemas. Así es que les voy a compartir en pantalla y me dicen por favor o reaccionan para saber si se ve y se escucha de manera adecuada. A ver, ahí va. Por favor, reaccionamos para saber si se ve y se escucha de manera adecuada. Científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. En la escalera, los otros lo agarraban a Ya no se escucha, maestra. ya ninguno subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos.
Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado con los. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero. Y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería, no sé, las cosas por acá siempre han sido así. Si de pronto no logramos escuchar completamente el audio, les platico. En esencia, este experimento implicaba em, el hecho de tratar, sí, pues tratar y hablar de la naturaleza precisamente de los monos, que en este caso, pues ellos por naturaleza iban a tender a subir a las escaleras para tomar los plátanos. Sin embargo, cuando esto ocurría, cuando de pronto subía algún mono, los científicos rociaban agua fría a los monos que estaban abajo y pues lo bajaban, ¿verdad? Entonces subía otro mono y hacían exactamente lo mismo, rociaban agua fría a los de abajo y esto provocaba que ellos asociaran precisamente que el hecho de que escalaran por las escaleras para tomar los plátanos iba a implicar siempre un castigo. Esto estábamos hablando de cierta medida de un condicionamiento operante negativo, ¿verdad? Porque ejercía un castigo. Así es que llegaron a un punto en el que pues no permitían que nadie subiera. Y ya con el tiempo cambiaron a los monos uno a uno a tal punto que ya no era necesario rociar el agua fría, porque entraba un mono nuevo y por consecuencia, pues no tenía el precedente de que lo rociaban con agua, pero su naturaleza era subir por los plátanos y los demás lo bajaban. Cambiaron a otro, igual subía y pues los demás lo bajaban. Así es que llegaron a un punto en el que ya no existía ninguno de los primeros 5 monos y sin embargo, aunque uno quisiera tratar de alcanzar los plátanos, pues los demás los seguían bajando. Por eso dice al final que si les preguntaran a estos monos por qué hacen eso, o sea, por qué bajan al nuevo que quiere intentar bajar los plátanos, pues ellos probablemente contestarían, pues no sé, pero es que eso siempre ha sido así. Aquí siempre ha sido así. Y entonces un paradigma es precisamente esos usos y costumbres que de pronto tenemos en las escuelas y que siempre han sido así. O sea, que desde que llegamos a lo mejor ya tenían como que esas reglas no escritas y de pronto se vuelven costumbres para todos y pues por eso se convierten en paradigma, porque aunque no sabemos por qué lo hacemos, pues lo hacemos. En este caso, dentro de esta nueva escuela mexicana, pues espera que exista este cambio de paradigma, que vayamos de lo punitivo a lo restaurativo. El enfoque ya no es solo castigar, sino reparar el tejido social. Y eso pues me lleva a una pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes y que me pueden escribir aquí en el chat. Si ustedes de pronto fueron testigos o les llegó a suceder, porque antes tal vez se podía, pero si fueron testigos o les llegó a suceder, una cuestión así que tenga que ver precisamente con los castigos. Y entonces yo les pongo, por ejemplo, mientras ustedes van escribiendo aquí en el chat, yo tuve un maestro que era un maestro de matemáticas de secundaria, y entonces él tenía una puntería tan certera, pero tan certera, que con los gises o con los borradores los arrojaba y les daba justo en la frente a los compañeros. Y eso pues era como muy normal, o sea, incluso aunque tú le comentaras a tu padre de familia, pues no hacía como que mucho caso al respecto, o de pronto como que decía, no, pues es que tú has de haber hecho algo, o si de pronto tú decías algo, pues a lo mejor incluso llegabas a tener algún castigo también del padre de familia. Así es que ustedes escríbanme aquí en el chat, ¿vivieron o les pasó alguna situación similar? ¿O fueron testigos de este tipo de castigos que existían, ¿verdad? Y que se daban de manera muy común en sus escuelas? A ver, aquí ya están escribiendo. Un maestro, dice por aquí la maestra María, un maestro que si los niños se paraban mientras él explicaba, castigaba a todos con operaciones o tarea. Eso no era tanto físico a lo mejor, pero sí era un castigo. Eh, una maestra Isabel también dice que recibió muchos castigos físicos.
Y así, o sea, podemos mencionar múltiples, dice el maestro Alberto, nos castigaban por jugar con los hombres. Claro, o sea, era como algo muy normalizado, era común, ¿verdad? Y es que a lo mejor siempre había sido así. Estaban divididos, por supuesto que estaban divididos los grupos en hombres o mujeres, o de pronto estaban, de manera clasificada, por decirlo de alguna forma, eh, en los grupos. Por ejemplo, que el grupo A, bueno, estos son los que van más avanzados. El grupo B, los que van de forma más o menos regular. Y el grupo C, los que van con mayor área de oportunidad. Dice por aquí la maestra Anaí, me hacían dar vueltas, vueltas a la cancha de pleno solazo. O que te dejaban parado afuera también en el sol. Eso también era como que algo muy común. No quiere decir que hubiese sido correcto, por supuesto, pero se normalizaba de cierta manera. Dice la maestra Carolina, yo cuando estuve en la primaria tenía una maestra que a una compañera le puso cinta en la boca porque no guardaba silencio y a otra compañera le amarró los pies con una cuerda al banco porque era una persona que se levantaba mucho del banco. U otra, ¿a quién de ustedes y aquí reaccionen por favor con un like o con la reacción que ustedes quieran poner? ¿A quién de ustedes le pusieron o le llegaron a poner o lo llegó a ver como testigo los, los sellitos? Por ejemplo, el del periquito, de que porque habla mucho. El de así, o sea, diferentes tipos de sellitos. Aquí pueden ir reaccionando. Bueno, ese también era condicionamiento operante de alguna manera, ¿verdad? Ya, por supuesto, muchas cosas ya no se utiliza, o sea, ya no lo hagamos. Estamos precisamente hablando de este cambio de paradigma. Ya no se puede, yo creo que ya estaríamos todos demandados si de pronto se nos ocurriera hacer algo como esto. Pero precisamente de eso se trata este documento, ¿verdad? Por ley, pues debemos de ahora de tratar y de hablar de la parte restaurativa. Así es que dentro de esta visión de la nueva escuela mexicana, ahora tenemos que tratar con equidad, excelencia y desarrollo humano integral, sobre todo con dignidad y respeto, ¿verdad? A todas las personas que están a nuestro alrededor, no solo en los centros educativos, sino en nuestra vida en general. ¿Y cuál va a ser nuestro eje rector? Y aquí quiero que lo tomen como una nota con letras mayúsculas, en rojo, subrayado, o sea, algo que de pronto a ustedes les quede sí o sí bien grabado, esta parte, el eje rector, y no solo para efectos de esta ley contra el acoso, sino para todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, es precisamente el interés superior de la niñez. Esa va a ser nuestra prioridad absoluta. Y se van a dar cuenta más adelante que en cada uno de los documentos lo vamos a estar escuchando una y otra vez este concepto. Por eso siempre les pido que lo escriban así, con letras mayúsculas o con algo que realmente a ustedes les cause impacto y que digan, todas mis respuestas para efectos de examen, cuando ustedes estén contestando, tienen que ir en relación al cuidado y preservación del interés superior de la niñez, porque eso es lo que nos rige. Así es que bueno, ya hablando con respecto al alcance y competencia y plazos de cumplimiento para efectos de este acuerdo, una vez que se publica en el diario oficial de la Federación, lo conozcamos o no lo conozcamos, ya es de acción inmediata. O sea, ya se estableció. Así es que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad y no quiere decir que no exista. Así es que una vez que se publica, se tiene que aplicar. Y bueno, aquí está hablando de los 90 días naturales, pero desde que se publicó, no quiere decir que los 90 días naturales son a partir de que yo te hablo de este tema. Claro que no, a partir de que se publicó, tiene 90 días para bajar toda la información. Y por lo regular baja en cascada. ¿Cómo? Pues a través de las autoridades educativas locales o estatales, desde la Ciudad de México, las estatales, de acuerdo al estado en el que viva cada uno de ustedes, y las municipales, pero sobre todo también de acuerdo a una vez que llegan a la Secretaría de Educación, por ejemplo, bajan igual en cascada los jefes de sector, los supervisores, los directores, los asesores técnicos pedagógicos y el personal a nivel general. En las reuniones de consejo técnico se tienen que dar a conocer cada una de las leyes. Así es que es importante emitir o actualizar el protocolo local para armonizarlo con los lineamientos federales, tanto el transitorio como el tercero. Y pues se les designa de cierta manera cierto presupuesto, que en este caso las acciones se cubren con el presupuesto ya autorizado y no se requieren recursos adicionales. Ahora les platico que todos los documentos que abordamos aquí son federales. Claro está que de los federales de pronto se desprenden documentos estatales, pero para efectos de examen, los estatales no son los que debemos estudiar. Los que debemos estudiar son los federales. Y bueno, ya con respecto a esta ley de
la definición técnica del acoso escolar. En el artículo tercero dice que para que sea acoso, fíjense bien, tiene que cumplir ciertas características, en este caso tres. En primera instancia tiene que haber una intención, es decir, una voluntad expresa de causar daño o someter o explotar. Tiene que haber una intención, o sea, no puede ser algo accidental. Algo accidental no lo podemos considerar como acoso. En cambio, si realmente fue la intención de ocasionar un daño, eso sí puede entrar dentro del acoso, pero tiene que cumplir también con una segunda característica, que exista una repetición, es decir, una conducta persistente y pues no es un evento aislado. O sea, no podemos decir que si ocurrió una sola ocasión o que hubiese existido la intención, puede ser circunstancial y no necesariamente acoso, si no pasó en varias ocasiones. Claro que sigue siendo violencia, por supuesto, si de pronto ocurre alguna situación, pero para de hablar de manera específica como acoso, tiene que haber también esa persistencia. Y la duración, que es un lapso de tiempo transcurrido desde el inicio, o sea, cuando es algo constante. ¿Qué es lo ideal? Que no suceda, o sea, que realmente no existe acoso dentro de las instituciones educativas. Y para que se dé también este acoso, se da por una desigualdad de poder. En este caso, una conducta direccionada que se ejerce en una simetría de poder, ya sea física, que si es más grande hacia a una persona más pequeña, social, económica o de edad. Y finalmente, bueno, la distinción clave en este caso, el acoso se diferencia de riñas o peleas aisladas por estas tres características obligatorias. Porque digo, puede ser una situación de violencia, pero no necesariamente es acoso. Así es que para efectos de las tipologías de violencia y actores involucrados, tenemos la violencia física, que esta tiene que ver con los golpes, el daño a bienes o el encierro, que si le daña la mochila o algunos útiles escolares, bueno, todo lo que tiene que ver con físico es este tipo de violencia. Violencia verbal son los insultos, las burlas o la amenaza. Violencia socioemocional es la exclusión, la ley del hielo y la marginación. Y el ciberacoso tiene que ver con el uso de plataformas digitales para humillar. Muchos pudieran pensar que si de pronto la situación se da en redes sociales, pues ya nosotros no tenemos nada que ver como institución. Pues no, claro que sí, tenemos que intervenir de cierta manera porque por lo regular las quejas siempre vienen a dar con nosotros a las instituciones educativas. Así es que también hay que implementar el protocolo precisamente para erradicar el acoso escolar. Y de hecho, pues sabemos que hay quejas que también se pueden hacer en el ciberespacio y cosas así por el estilo. Ahora, los actores. En este caso hay un triángulo de actores. Uno puede ser, o más bien dicho, uno es la víctima, que es quien sufre el daño de cualquiera de las violencias antes mencionadas. El otro es el educando que ejerce el acoso, que es quien realiza la conducta. Y un espectador, que en este caso puede ser un cómplice silencioso, quien observa pasivamente o incita. Su inacción valida la violencia y aumenta el riesgo de convertirse en agresor. También puede pasar que no necesariamente sea un educando hacia otro, sino que también puede ser un adulto hacia un estudiante. Entonces, eso también se puede considerar acoso siempre y cuando cumple con las tres características que mencionamos antes. Ahora, la brújula ética, los principios rectores y los enfoques. Fíjense, en este caso, como parte del protocolo, debemos, por supuesto, de siempre evitar la revictimización. Para eso, pues hay que evitar los procesos que aumentan el sufrimiento y hay que evitar los interrogatorios, ¿verdad? Los interrogatorios exhaustivos. De pronto los niños acuden con nosotros y nos cuentan la situación. Bueno, esa parte, por supuesto, nosotros tendremos que registrarlo en nuestras bitácoras, que son una parte fundamental para la atención de cualquier protocolo, pero pues no podemos como que escudriñar de manera insistente en lo que le está sucediendo, más lo que el estudiante quiera contarnos. Y pues hay que activar por el supuesto el protocolo, en este caso para buscar una justicia restaurativa, ya sea reparar el daño y evitando el castigo puro. Para eso existen, por supuesto, los reglamentos de disciplina escolar y entonces en cada reglamento viene de pronto de manera específica qué sanciones se pueden aplicar de acuerdo a cada medida disciplinaria. O sea, sí, qué medida disciplinaria de acuerdo a cada situación. Cada acción tiene una reacción y tiene una consecuencia. Entonces, hay que cubrir de manera específica esa lista, ese checklist de qué es lo que hay que hacer, acción por acción. Ahora, enfocándonos en la acción sin daño, en este caso, toda intervención debe garantizar
que no se agrave el conflicto ni se ponga en mayor riesgo a los involucrados. Para ello, pues por supuesto, se involucran pues tanto los estudiantes como en este caso los padres de familia para llegar a acuerdos específicos y sobre todo tratar en este caso de darle seguimiento. Para esto de seguimiento con respecto a este tipo de protocolos existe el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y entonces en ese programa vienen establecidas ciertas acciones precisamente para promover esa convivencia sana, esa manera de atención con los estudiantes y de cómo es que deben interactuar entre ellos y sobre todo también con los padres de familia. De hecho, viene de manera específica cómo pueden impartir los talleres y vienen los materiales y vienen pues todas las actividades a realizar precisamente para promover esta sana convivencia. Y por supuesto, pues desde la perspectiva de género, eliminar la opresión basada en el género. Ahora, como pilar número uno, siempre hay que tratar de prevenir. O sea, la idea es no llegar a este punto porque estamos diciendo que el acoso es una acción continua. Así es que es importante que cuidemos que no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Que podamos prevenir, que construyamos un entorno seguro antes de que ocurra dicha violencia. Y para eso, por supuesto, es importante que se den espacios, por ejemplo, como este, que es de formación continua o capacitación a docentes en la estructura de paz y resolución de conflictos. Además, que se diagnostiquen los riesgos. En esta cuestión de los riesgos es muy importante identificar de manera física las zonas inseguras del plantel y sí o sí es necesario que se realicen las guardias. O sea, es importante que los docentes y que el personal a nivel general esté distribuido en todo el espacio de la institución educativa o que en caso de ser necesario que se delimiten los espacios que de pronto pudieran ser más inseguros para que los estudiantes no tengan acceso a ellos y precisamente aminorar esa situación de riesgo. También podemos tener una participación comunitaria, como ya les decía, con los talleres para madres y padres, para trabajar una sensibilización familiar, porque pronto pudiéramos reconocer que muchas de las acciones o las actitudes que tienen nuestros estudiantes es porque son acciones repetidas o acciones imitadas que traen desde casa. Así es que es importante también pues promover con los padres de familia esa sana convivencia tanto en su entorno familiar para que nos venga a impactar, por supuesto, acá en la escuela. Y el tener una o promover una identidad escolar, es decir, que existan proyectos de cohesión grupal para reducir el aislamiento. Y además, pues trabajar la cuestión de la ciberseguridad, es decir, con una educación en privacidad digital desde preescolar, fíjense, desde preescolar, porque yo creo que ahorita tenemos un alto porcentaje de niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a algún dispositivo, ya sea una tableta, ya sea un celular, a cualquier dispositivo. Y entonces es importante enseñarles, pero sobre todo es importante generar esa cultura de responsabilidad de los padres de familia. Y para eso, pues también existen aplicaciones como de control parental, donde tú puedes verificar cuáles son las aplicaciones acordes a la edad de tu hijo que pudieran utilizar, cuáles son las que de pronto no le permito que pueda descargar, que si es necesario regular el tiempo también para que no esté a lo mejor a altas horas de la noche con el acceso a internet o que de pronto no sepas qué es lo que está viendo. Bueno, existen toda esta serie de aplicaciones que los padres de familia tienen que conocer precisamente para tener un mayor control de todo lo que está pasando con sus hijos en cuestión de redes sociales o del uso del internet. El pilar 2, en este caso, el protocolo de atención. Si digamos, ya pasó, o sea, ya yo hice todo lo posible por prevenir y de pronto como quiera se dio la situación. Bueno, en primera instancia, la idea es que a través de la técnica de observación, que forma parte también, es una técnica de pronto que forma parte de la evaluación formativa, pues yo puedo reconocer las conductas de mis estudiantes. Yo puedo saber si de pronto algo le está pasando a alguno de ellos. Si tiene una actitud distinta a lo que normalmente acostumbra, bueno, pues es más fácil identificar y poder erradicar esta situación de acoso. En el caso del paso número 2 que tenemos que realizar para este protocolo es la notificación, es decir, informar a la autoridad inmediata. Si yo lo identifico como docente, yo en cualquier tipo de situación, no solo hablando de acoso, en cualquier tipo de problemática que me pase a mí como docente frente a grupo, yo o como docente que interactúa con los estudiantes, ya sea de inglés, de educación física, de educación especial, lo primero que tengo yo que hacer cuando identifico alguna situación anómala, pues tengo que decirle a mi autoridad inmediata.
y tengo que registrar en la bitácora. Y de ser necesario, pues solicitarle que nos selle de enterado, nos firme de enterado de que yo le notifiqué. Y a su vez, en este caso, el directivo sí o sí tiene que activar el protocolo y tienen que mandarle llamar a los padres de familia. Y entonces ya con los padres de familia, de la misma manera, el directivo también tiene su bitácora de directivo y también puede generar una acta de hechos, que el acta de hechos pues es el documento legal y oficial que tenemos pues las autoridades escolares para poder registrar o armar un expediente en caso de que sea necesario. Y como tercer paso es la intervención, es decir, la protección y medidas restaurativas. Las medidas pueden ir desde una charla para los jóvenes, una conferencia, un taller para padres o, de ser necesario, canalizarlo a seguridad escolar. Y, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, existe el Instituto de Atención Socioemocional y pues ya ahí le dan el seguimiento con psicología o dependiendo de la gravedad de la situación, pues se va canalizando los diferentes espacios. Y finalmente el seguimiento. Esto es muy importante porque no quiere decir que ya pasó la situación, ya la atendí y ya se acabó. No necesariamente, ¿verdad? Es importante verificar que los acuerdos que se asumieron se vean cumplidos y que ya no se dé esa dinámica, no solo con los estudiantes involucrados, sino a nivel general, que ya no se dé esa situación del acoso. Y bueno, estos son los principios transversales. La confidencialidad, y hay que tratar con mucha cautela este tipo de situaciones, y la inmediatez. O sea, si alguien me está diciendo que lo están molestando, o sea, creerle al estudiante y activar el protocolo y hacer la debida investigación y por supuesto, la protección al menor, porque ya dijimos que nuestra prioridad es cuidar el interés superior de la niñez. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar de manera oportuna y cuáles pueden ser las vías de notificación? Porque muchas veces los niños que son acosados o los jóvenes o adolescentes que son acosados no siempre nos comentan, ¿verdad? Pero pues uno de los mecanismos de atención, ya les decía, es la observación del docente. Para esto existen guías e indicadores que yo puedo tener a la mano para poder reconocer las conductas, en el caso de las víctimas, los agresores y espectadores. Y en este protocolo de la erradicación del acoso escolar viene esa lista de cuáles son ese tipo de conductas. Así es que los invito nuevamente a que lean el documento completo para que identifiquen precisamente esas tablas donde vienen las conductas. También es importante observar y propiciar dinámicas grupales para identificar los climas hostiles o, por el contrario, ¿verdad? Para generar un ambiente agradable. Ahora, ¿cuáles son los tipos de notificación? De acuerdo al artículo 30 de esta ley, es importante identificar o dar la atención a la queja, en este caso, que puede ser presentada por la víctima, por tutores o por cualquier otra persona. En el caso de la denuncia, por ejemplo, puede ser presentada por terceros, por docentes o compañeros. O sea, yo no puedo, si yo veo algo, yo no puedo hacer caso omiso. Yo tengo que actuar, aunque no sea mi alumno. Si yo estoy viendo una situación, yo tengo que actuar. Y pues la solicitud de atención derivada de organismos de justicia o puede ser también de derechos humanos o socioemocional o cualquier instancia que pudiera apoyarnos. ¿Cuál es la regla de oro? La notificación, el hablar, el no quedarse callado, porque esta puede ser anónima y obliga a la intervención inmediata. Puede ser anónima como a través de los buzones. Siempre en todas las escuelas es importante que haya un buzón de quejas y sugerencias a la vista de todos y a la mano de todos para que puedan tener esa oportunidad de intervenir, ¿verdad? De notificar. Con respecto a la intervención y prácticas restaurativas, la primera práctica restaurativa que se recomienda es que en el cuerpo colegiado, que es decir, en todos los docentes, tanto los directivos como los docentes, evalúen los hechos y diseñen estrategias. Ya decía, una puede ser el rol de guardias, o las pláticas, o el promover los valores, bueno, múltiples actividades que pueden consensuar para poder aplicar en la institución. La segunda medida es la de protección, en este caso la separación inmediata si es necesaria, sin revictimizar. Incluso si es necesario, pues también se puede cambiar de grupo al estudiante o ya, dependiendo de la situación y del acuerdo al que lleguen con los padres de familia. Es muy importante también que todo esto quede por escrito, donde en estas cartas compromiso, que son los documentos firmados, tanto por el agresor como sus padres de familia,
de los acuerdos de conducta y no solo de los castigos, de qué medida disciplinaria vamos a seguir. Y finalmente, la cuarta medida es el enfoque restaurativo, que implica priorizar la reparación del daño y la relación sobre la expulsión automática, salvo riesgo grave. Ahora, el protocolo específico para el ciberacoso, fíjense. En el caso del ciberacoso, pues siempre es importante tener una evidencia digital. Pueden ser los screenshots o cualquier material multimedia, los mensajes, las fotos que se generen de este ciberacoso. La gestión del contenido sería nuestro segundo paso, que es una notificación, y este incluye gestionar la eliminación del contenido para proteger la dignidad. Ahí en cualquier plataforma se pueden denunciar el contenido, ¿verdad?, que se está abordando, y en cualquier red social hay manera de poder notificar para que esta sea eliminada. Y pues sobre todo una educación digital. No criminalizar la tecnología. La tecnología en sí no es mala, ¿verdad? Lo malo es cómo se puede llegar a utilizar. Fomentar la etiqueta y la supervisión parental, que ya les mencionaba a través de las diferentes aplicaciones de control parental. En el caso de la canalización y seguimiento, pues si ya evaluamos el caso, ya lo canalizamos a las diferentes instancias, pueden ser del sector salud, de procuración de justicia, al sistema DIF. Hay que darle también el debido seguimiento. En este caso, el docente con su bitácora, el directivo con su bitácora y acta de hechos, y pues verificar los acuerdos que se sigan cumpliendo. Cuando ya que nosotros canalizamos, estas actas de hechos se arman y se envían con las debidas copias de los anexos que se pudieran haber generado precisamente de esta misma situación, y se envían a esa canalización y luego ellos nos envían como una especie de respuesta o seguimiento, cómo está la situación, y pues todo eso va siendo parte del expediente del estudiante. Y claro, siempre mantener una comunicación permanente tanto con las madres como los padres de familia o los tutores. Ahora, con respecto al pilar número 3, las medidas de no repetición, porque idealmente dijimos que no nos suceda, pero si nos sucede, aplicar el protocolo. Y si ya no sucedió, pues aprender y que ya no vuelva a suceder. O sea, en la medida de lo posible, tratar de solucionarlo. Así es que es importante estas medidas de no repetición, restaurar el tejido social de la comunidad, analizar cuál fue la causa raíz, identificar qué dinámicas escolares permitieron ese acoso, por qué se nos salió de las manos de cierta manera. Evitar las etiquetas, no estigmatizar permanentemente a los niños como agresores o como víctimas. Y no, porque esto puede cambiar, porque también una víctima de pronto, si llega a un hartazgo o algo, puede convertirse en victimario. Y entonces también puede ser un riesgo precisamente para el agresor inicial. Y pues la reintegración, las actividades grupales para restablecer la convivencia armónica. Lo ideal es que pasen la situación, le demos seguimiento y que ya ellos puedan convivir de manera tranquila. A lo mejor si no se establece una amistad, pues mínimo que ya no exista ese acoso. O sea, que ya se traten con dignidad y respeto. El registro de datos y responsabilidad administrativa. En este caso, el sistema de información obliga a las autoridades educativas locales a mantener los registros estatales de casos detectados y atendidos y canalizados. Siempre es importante canalizar, ya les dije, docentes a directivos y directivos a supervisores o inspectores y a todas las instancias que puedan ser necesarias. A seguridad escolar, al departamentos de preescolar, primaria o secundaria, dependiendo de la situación, y que tengan sus debidas actas de hechos y su expediente, ¿verdad?, con los anexos que se generen. Las responsabilidades de figuras educativas. Si nosotros no hacemos nada, podemos caer en esta parte, de acuerdo al artículo 14, en ser negligentes. Y entonces ese también es un problema muy grave, porque si llega a escalar la situación y tú sabías y no hiciste nada, también el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad y también puedes tener consecuencias, incluso consecuencias legales. Así es que es importante evitar este incumplimiento del deber del cuidado, saber y no actuar, eso no lo podemos hacer. Las consecuencias, ya dijimos, pueden ser investigación y sanción administrativa y la garantía del debido proceso para docentes ante acusaciones. ¿Cómo nos podemos respaldar como docentes? Porque la idea de darles toda esta información no es para atemorizar, claro que no, sino que el conocimiento es poder. Y entonces, si yo sé que como docente me corresponde decirle a mi autoridad, pues yo voy y le digo, y ya cumplí con mi parte.
Y ya les decía incluso si es necesario, pues que me registre en mi bitácora, pues yo sí fui y le dije, ¿verdad? Que me firme y que me selle. En caso de que de pronto seamos multigrado, bueno, pues en este caso del directivo, pues le avisamos al supervisor o al inspector. O incluso en caso de organización completa, si de pronto no tengo la certeza o realmente me di cuenta de que el directivo no actuó, no activó los protocolos, pues con la pena y todo, pero me salto a lo mejor y ahora sí voy hasta la supervisión o la inspección, sobre todo en los casos graves, ¿verdad? No puede ser, ya le dije a mi dire, pero si el director no hizo nada, o sea, yo sabía, entonces también es importante, pues de pronto decirle, a la siguiente autoridad. Finalmente, bueno, ya dijimos que esta ruta de crítica de implementación se dio a partir de los 90 días después de que se expidió este documento. Y pues ya sabemos que la excelencia educativa solo es posible en un ambiente libre de violencia. Así es que promovamos este protocolo antiacoso escolar. Y una vez dicho eso, voy a dar paso al video explicativo que tiene que ver precisamente con este tema. Aquí va. Ya saben que todos los videos explicativos les van a aparecer en en el canal, para que también vayan al canal y puedan verlos. Muy buenas. Y por favor reaccionamos para saber que se ve y se escucha de manera adecuada. Ahí está. Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, el acoso escolar. La pregunta del millón es, ¿cómo se le pone freno? Bueno, pues resulta que el Gobierno de México ha puesto sobre la mesa un nuevo protocolo nacional. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a desmenuzarlo para ver qué significa esto en la práctica para alumnos, familias y profesorado. Pues todo esto arranca a finales de 2023. En ese momento se publica un mandato nacional que, ojo, afecta a todas las escuelas de educación básica. La idea es, como se suele decir, cambiar las reglas del juego. Y que nadie piense que esto es un simple retoque, ¿eh? Para nada. Estamos hablando de un plan integral con un objetivo, bueno, ambicioso es poco. El objetivo es ni más ni menos que erradicar el acoso escolar. De raíz. Claro, la pregunta es evidente. ¿Cómo se consigue algo así? ¿Cuál es el plan? Pues justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger este protocolo oficial y a desgranarlo, a ver qué estrategia propone para que las escuelas sean, de verdad, un lugar seguro para todos los chavales. Vale, para empezar a entender la potencia que tiene este protocolo, lo primero es ir a la base, a sus cimientos. ¿Y cuáles son? Pues nada menos que los derechos humanos. Fijaos, todo el decreto pivota sobre este principio clave de la Constitución mexicana. Viene a decir básicamente que la educación se tiene que basar en el respeto absoluto a la dignidad de las personas. O sea que la dignidad es algo innegociable. Así que, como vemos, esto no es una simple norma interna de un colegio, que va, es un mandato con un peso legal enorme, porque está respaldado tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales. Bien, siguiente paso lógico. Para poder atajar un problema, primero hay que saber exactamente qué es, ¿no? Pues el protocolo en esto es súper específico. Define muy bien qué se considera acoso escolar. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el protocolo va más allá de una definición de diccionario. Para que algo sea considerado acoso escolar, tienen que darse tres condiciones sí o sí. Primero, la intención, es decir, la voluntad de hacer daño. Segundo, la repetición, o sea, que no es un hecho aislado. Y tercero, la duración, que se mantiene en el tiempo. Además de esas tres características, el protocolo identifica cuatro formas, cuatro tipos de acoso. Porque claro, el daño no siempre deja una marca visible. Puede ser físico, por supuesto, pero también socioemocional, verbal o, y esto es clave hoy en día, a través del ciberacoso. Perfecto, ya sabemos qué es el acoso y qué tipos hay. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo se combate? Pues el gobierno ha diseñado un plan maestro que se sostiene sobre tres grandes pilares. Y estos son los tres pilares. Prevención, atención y no repetición. La idea es sencilla pero potente. Primero, evitar que ocurra. Segundo, saber cómo actuar si ocurre. Y tercero, asegurarse de que no vuelva a pasar. Es un círculo completo de protección y respuesta. Vamos con el primero, la prevención. La clave aquí es ser proactivos. Se trata de crear un ambiente o una cultura en el colegio en la que el acoso sencillamente no tenga cabida, que no pueda ni empezar a crecer.
¿Y cómo se hace eso? Pues con un montón de acciones concretas. Hablamos de formar continuamente a los profes, de lanzar campañas de concienciación para todo el mundo, de hacer talleres con las familias. Se trata de fomentar una cultura de paz, de vigilar las zonas de riesgo en el propio cole e, importantísimo, de educar en ciudadanía digital para frenar el ciberacoso. Pero claro, la prevención total es casi imposible. Así que, ¿qué pasa cuando salta la alarma, cuando se detecta un posible caso? Aquí entra en juego el segundo pilar, el de la atención, que establece un protocolo de actuación que es obligatorio seguir. Y ese protocolo de actuación no deja nada al azar, ¿eh? Se estructura en 4 pasos muy claros que todos los centros tienen que seguir a rajatabla. Detección, notificación, intervención y, por último, seguimiento. Y ojo, un detalle importantísimo aquí es la diferencia entre una queja y una denuncia. Parece lo mismo, pero no lo es. La queja la pone la víctima o su familia. La denuncia, en cambio, la puede poner cualquiera. Otro alumno, un profe, alguien de forma anónima. Y esto es fundamental, porque significa que la responsabilidad de avisar es de todos. Se busca que nadie mire para otro lado. Entonces, ¿qué significa intervenir? Pues no se trata solo de buscar culpables y castigar, va mucho más allá. Implica documentar todo formalmente, sí, pero también establecer compromisos con la familia del alumno que ha ejercido el acoso, aplicar prácticas para reparar el daño causado y, por supuesto, proteger a la víctima. Y si la cosa es grave, incluso se contempla involucrar a otras autoridades. Y llegamos al tercer y último pilar, que mira al futuro, al largo plazo, la no repetición. El objetivo aquí es sencillo de decir, pero complejo de lograr. Se trata de restaurar un ambiente sano en el colegio y, sobre todo, de evitar que algo así vuelva a pasar. Ya no se enfoca solo en los implicados, sino en todo el ecosistema del centro. Esto significa, por ejemplo, involucrar a toda la comunidad educativa en la solución, desde los alumnos hasta las familias. Se trata de analizar qué impacto ha tenido el acoso en el ambiente del centro y de diseñar actividades específicas para sanar esas heridas, para reforzar una cultura de respeto y empatía. En resumen, lo que tenemos aquí es una hoja de ruta, una herramienta muy potente. Pero seamos claros, un protocolo en un papel no cambia nada por sí solo. El éxito de verdad, el que puede cambiar vidas, depende del compromiso real de todas las piezas, directores, profes, familias y, por supuesto, los propios alumnos. Así que la gran pregunta que queda en el aire es esa. ¿Cómo se consigue que estas directrices dejen de ser un documento y se conviertan en el día a día de cada escuela? Listo. Y ahora vamos con el siguiente tema del día de hoy. Es otro acuerdo también. En este caso, es el número 050424 o 5 de abril del 2024, que habla de manera específica de los consejos técnicos escolares. Y es que este acuerdo se denomina Alineamientos para la Integración, Operación y Funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares. En este caso, sabemos que el Consejo Técnico Escolar abarca toda la educación básica, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, este lineamiento fue una actualización normativa para la nueva escuela mexicana. En ese sentido, el Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica. Es donde se toman todas las decisiones. Y yo siempre he dicho que en una escuela se puede hacer todo tipo de actividades siempre y cuando esté bien argumentada y se haya tomado la decisión dentro del Consejo Técnico Escolar. ¿Por qué? Porque es el corazón pedagógico de la escuela. Así es que aquí, dentro de este consejo, por supuesto que se desarrolla esta autonomía profesional, pero en aras de esa libertad que tenemos de acuerdo a la nueva escuela mexicana de trabajar los programas sintéticos. Los programas sintéticos, recordemos que es una especie de dosificación de contenidos, o más bien todos los contenidos que se proponen para cada una de las fases, ya sea para preescolar o para primaria, que se divide en 3 niveles. Hay 3 programas sintéticos. Y entonces de ahí pueden echar mano de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje cada uno de los docentes para así precisamente estructurar un programa analítico que más adelante vamos a ir viendo poco a poco qué es el programa analítico y qué es lo que implica. Y pues puedan definir la temporalidad. ¿En qué momento voy a impartir tal o cual contenido? ¿En qué momento? Si en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercer periodo, que ahora
Está así dividida la temporalidad de los ciclos escolares. Y bueno, también dentro de este Consejo Técnico Escolar, pues tiene un enfoque territorial porque se establece en él el vínculo entre la escuela y la comunidad y por supuesto que también se trabaja el pensamiento crítico como el desarrollo de las capacidades más allá de la memoria. Ahora, es muy importante reconocer que el Consejo Técnico Escolar no es administrativo, que a lo mejor de pronto pudieran agregar un tema, pero que realmente no implica que sea meramente administrativo, es más bien técnico pedagógico. Y su propósito, pues, es adoptar decisiones para el máximo logro de los aprendizajes. Todo lo que tenga que ver con los aprendizajes es lo que se debe de ver aquí en los consejos técnicos. Claro que sí, toda la amalgama de actividades o de temas tiene que ir en relación a eso y a lo mejor al final se estila que haya un espacio para los asuntos generales, pero todo lo que abordemos en él tiene que ver precisamente con este logro de los aprendizajes. Ahora, para hablar de estos conceptos, de acuerdo al artículo 4, bueno, autonomía profesional se le considera la capacidad de decidir sobre el ejercicio didáctico basándose en el contexto y la diversidad del grupo. A la contextualización se le define como a la resignificación de programas de estudio para adaptar los contenidos a realidades sociales y culturales. Y el diagnóstico socioeducativo tiene que ver con la valoración integral de condiciones escolares, los retos de aprendizaje y contexto, no solo de calificaciones. Y finalmente el enfoque territorial, pues es el reconocimiento de la relación escuela-comunidad, valorando lo común y la diversidad geográfica. En ese sentido, bueno, ¿quiénes forman parte de este colectivo docente? Para escuelas de organización completa, pues todos. En este caso, el director es el presidente del Consejo Técnico Escolar, los docentes frente a grupo, el personal de educación física, de educación especial, de inglés y de asesoría técnica, el personal de apoyo, que en este caso son los PAES. Y entonces el director es quien instala y propicia todas las condiciones para que se lleve a cabo este Consejo Técnico Escolar. Pero si se fijan, es todo el personal. Muchos de pronto dicen, bueno, y los secretarios, las secretarias o administrativos o personal de apoyo como los intendentes se involucran. Sí, de cierta manera sí tienen que involucrarse en algunas cosas. Por ejemplo, ahorita que acabamos de ver el lineamiento anterior de la atención a los protocolos para la erradicación del acoso escolar, ¿quiénes son los que de pronto están más a la vista em, de los espacios abiertos como el patio o sí los lugares abiertos? Si no son otros que el personal de apoyo precisamente. Entonces el personal de apoyo también puede ser un testigo de alguna situación anómala o alguna situación que esté generando un acoso escolar. Y ellos también tendrían que acudir con, en este caso, con el directivo para notificarle esa situación. Así es que es importante que también ellos tengan esa formación para desarrollar su trabajo pues más completo, aunque si bien es cierto que la función principal pudiera ser otra, en el caso de ellos, pues también es cierto que existen cosas en las que ellos pueden participar. Otro ejemplo, digamos, cuando de pronto los niños están, digamos, en el descanso o que van al baño, están transitando ahí por las instalaciones y sufre un accidente, se cae o algo así por el estilo. Pues los primeros que están allá a la mano pudiera ser el maestro de educación física, que cada mujer está en el patio, pudiera ser algún personal de apoyo, algún intendente, y pues son los que pudieran auxiliar en primera instancia, notificarle por supuesto al docente y ya, pues movilizar todo lo que implica. Así es que es importante que ellos también sepan cómo actuar, por eso forman parte del Consejo Técnico Escolar. Hay muchos que de pronto, muchos directivos que dicen, no, no, pues ellos no. Pero el deber ser es que sí se involucren, o sea, que en temas de relevancia sí los incluyan y sí los capaciten. Ahora, en el caso de las escuelas multigrado, para los planteles con más de 4 docentes, ellos pueden armar su propio consejo técnico escolar y pueden sesionar en la institución donde ellos se encuentran. Pero en el caso de los planteles multigrado, con menos de 4 docentes, es decir, los unitarios, bidocentes y tridocentes, pues ellos se integran todos juntos en un solo consejo técnico escolar de zona y el presidente en este caso es el supervisor escolar, es quien preside esta reunión de consejo técnico y también pues ahí se puede involucrar el asesor técnico pedagógico que forma parte del SAE o parte del equipo de la supervisión.
¿En qué es lo que tiene que prestar especial atención? Bueno, en este caso, los consejos técnicos es importante que cuiden la organización porque es una responsabilidad compartida de todo el colectivo, independientemente de quién presida. Idealmente, pues tiene que ser el directivo, ¿verdad? Pero también pueden involucrarse los demás compañeros. Y las responsabilidades y corresponsabilidades. ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son las obligaciones también de cierta manera del personal? En primera instancia, la asistencia. La asistencia es obligatoria. Entonces, de pronto, si alguien dice, no, es que yo tengo una situación personal que atender, pues no, no se autoriza porque es obligatoria la asistencia a los consejos técnicos escolares desde la fase intensiva, fíjense, desde antes de que arranque el ciclo escolar. Y las sesiones ordinarias, que son 8, los talleres de formación docente también, que es 1, me parece. Y en este caso, el personal con doble turno participa en ambos turnos porque aunque sea mismo edificio, misma infraestructura, pues es diferente escuela, en caso de que estén en el mismo edificio. Pero si están en otra escuela, pues con mayor razón, tienen que sesionar en ambos. En el caso de la planeación, pues implica incorporar todos los acuerdos del Consejo Técnico Escolar en la planeación didáctica diaria. Con respecto a la colaboración, pues es importante compartir las prácticas, los recursos y experiencias para resolver las necesidades. De pronto ahí se pueden platicar las anécdotas de que lo que les está funcionando, qué no les está funcionando, qué casos tienen apremiantes y sobre todo ir con una actitud positiva, asumir una postura autocrítica, reflexiva y participativa. O sea, no se trata de un espacio social o un espacio que no requiera mi atención, pues claro que no, todo lo contrario, es importante que participemos, que nos involucremos y sobre todo que asumamos los acuerdos y compromisos. Así es que más allá de la presencia física se requiere contribución intelectual y soluciones conjuntas a las que todos nos tengamos que comprometer. Con respecto al calendario y las sesiones, ya decíamos que de acuerdo al artículo 13 y 16, 13 al 16, la fase intensiva son los 5 días hábiles previos al inicio del ciclo escolar y la fase ordinaria son 8 días distribuidos durante el ciclo escolar. La duración de cada consejo técnico es el total de la jornada, o mínimo 4 horas en educación inicial. Pero si mi horario es de jornada ampliada, pues es hasta la jornada ampliada. Si mi horario es de tiempo completo, pues es hasta el tiempo completo, o sea, todo el horario. Prohibición. Por ningún motivo se usarán estos días para eventos sociales, sindicales o cívicos ajenos al consejo técnico. Por ninguna razón podemos suspender esa sesión de consejo técnico. Y la modalidad debe de ser presencial, salvo casos de fuerza mayor, como ya lo vimos en periodo de pandemia. Teníamos que sesionar, aunque fuese en línea, pero por circunstancias relevantes, ¿verdad? Siempre tiene que ser presencial. Eso es parte de las obligaciones. Ahora, dentro de estos consejos técnicos escolares, surgió un comité, que en este caso es el de planeación y evaluación, en este caso como un órgano interno clave, que implica, porque puede haber más comités, ¿verdad? Pero uno de manera específica es este. Implica constituirlo y en este caso, quien forma parte de este comité, pues es el director más los docentes propuestos por el colectivo. La elección se realiza durante la fase intensiva y la vigencia es renovable cada ciclo escolar. Pueden ir cambiando durante cada ciclo. Ahora, ¿qué hace este comité de planeación y evaluación? De manera específica, tiene que coordinar la formulación de evaluación del programa de mejora, que el programa de mejora es el instrumento donde se redactan todos los acuerdos y compromisos, se redactan, por supuesto, las metas, los objetivos que van a estar trabajando durante el ciclo escolar, se redactan también las acciones que van a estar realizando, los responsables que van a participar, que si hay que generar instrumentos de evaluación, que si hay que generar gráficos, bueno, todo lo que implica, ahí se registra en el programa de mejora. Y el programa de mejora, bueno, pues involucra en esencia todo lo que tiene que ver con mejorar los aprendizajes, pero también puede desarrollar otros ámbitos. Pero de manera específica, para efectos de este comité, solamente lo que tiene que ver con planeación y evaluación. Ahora, la segunda función tiene que ver con sistematizar la información del diagnóstico socioeducativo, es decir, la lectura de la realidad, que más adelante también vamos a ver un poco más de los planos del codiseño y viene precisamente como primer plano esa lectura de la realidad.
Como tercer punto, el vincular a padres y comunidad con las metas escolares, porque dijimos que ahora pues somos una especie de trinomio de trabajo donde se involucran el personal de la institución, los alumnos y por supuesto los padres de familia y la comunidad. Y el cuarto es comunicar los avances a la comunidad escolar. Estos avances de manera interna en el colectivo docente se mencionan en los consejos técnicos escolares, pero la comunidad en general durante las 3 fechas establecidas para rendiciones de cuentas de los reportes de evaluación, ahí se habla también precisamente de los resultados o de los avances que se están alcanzando, ¿verdad?, respecto a este tema. Ahora, con respecto al punto de partida, es decir, el diagnóstico socioeducativo o la lectura de la realidad, que ya les decía que forma parte del codiseño. Aquí, en este caso, el aprendizaje es nuestro punto focal, ¿verdad? Es nuestro vértice por el que vamos a estar trabajando, pero es importante reconocer los docentes, su práctica y su formación, es decir, cuáles son como que sus habilidades, sus capacidades, sus competencias y en qué medida podemos potencializarlas precisamente como parte de nuestras acciones. Para eso también es importante reconocer el contexto, tanto social, cultural y territorial, con qué elementos contamos o dónde estamos parados para saber qué sí se puede o qué no se podría hacer. Y conocer, por supuesto, la infraestructura, las condiciones físicas de la institución, porque también yo pudiera registrar actividades que a lo mejor yo quisiera tener en la infraestructura para esas actividades, pero que no necesariamente cuento con ellas, pues no sería factible, ¿verdad? Las acciones que yo estoy planteando. Tiene que ser, por supuesto, contextualizadas y con los elementos que ya contamos en la institución. O en su defecto, los que sean viables y que puedan ser gestionables. Ahora, todo este proceso se define desde la fase intensiva, pero por supuesto que puede ser trabajado durante el inicio del ciclo escolar y en su defecto ir haciendo los ajustes en la medida que sean necesarios. Para eso, pues es importante una mirada de territorialidad. Y esto tiene que ver también, incluso hasta datos estadísticos del INEGI o aspectos demográficos de dónde está ubicada la escuela o cómo es incluso el entorno de la institución. Y algunos insumos que se pueden utilizar para eso, pues son las evaluaciones internas, externas y los datos de Mejor Edu. En el caso de manera específica del programa de mejora continua, pues que ya dijimos que es una herramienta de trabajo y no es administrativa, no existe un formato oficial. Lo determina cada institución o a veces se toma la decisión de manera conjunta en las zonas escolares para que el formato sea el mismo para toda la zona, pero no existe uno así como tal. Por eso dice que no es un formato administrativo y no es sujeto a procesos de control. Lo que sí es que tiene ciertas características, en este caso, que es plurianual. Quiere decir que si yo me planteo ciertas metas para este ciclo escolar y si de pronto no las alcanzo a lograr al 100%, pues el siguiente ciclo escolar puedo trabajar precisamente con esas metas. Es integral, porque aunque hablamos en esencia de que la relevancia o la prioridad se le tiene que dar al aprovechamiento, a la mejora de los aprendizajes, también se pueden incluir otros ámbitos que ahorita les voy a mencionar. Y es gradual, porque vamos a ir avanzando, ¿verdad? La idea es que se vayan trabajando en acciones a corto y a mediano plazo, a largo plazo, para precisamente lograr esos avances. Pero, ¿qué otros ámbitos puedo incluir en este programa de mejora continua? Bueno, podemos hablar desde la infraestructura, que si de pronto es mejora, es importante realizar la mejora que a las paredes, que a los baños, que a los climas, bueno, todo lo que tenga que ver con mobiliario, infraestructura, que si el cambio de pintarrones, todo lo que tenga que ver con ello, se puede incluir en este programa de mejora. El aprovechamiento, bueno, que si tengo de cierta cantidad del 100% de los estudiantes, pues leen nada más el 60%, bueno, y quiero avanzar por lo menos hasta un 70% en el primer periodo, bueno, todo ese tipo de cosas, porque las metas tienen que ser medibles, por supuesto y tienen que ser muy específicas, y formación docente. En mi caso, fíjense, para la escuela es el programa de mejora continua, lo que para la supervisión es el plan anual de trabajo. En mi caso, por ejemplo, mi plan anual de trabajo tiene que ver precisamente con formación docente. Por eso de ahí surgen también los círculos de estudio, porque en esencia es una estrategia que surge como una necesidad para atender a la zona escolar donde trabajo, pero que por supuesto siempre abrimos la invitación para más docentes para que pues todos nos veamos beneficiados con el intercambio de experiencias.
Así es que también se incluye en el caso de los programas de mejora continua de las escuelas de la zona, pues esta parte de la formación docente. Y el flujo de trabajo. ¿Quién coordina? Bueno, pues el Comité de Planeación y Evaluación. Lo implementa todo el colectivo, todo el personal, y el seguimiento pues lo da la supervisión, y en este caso los directores. Ahora, el ciclo de mejora y transparencia, la rendición de cuentas. Ya dijimos que puede ser 3 momentos de acuerdo a la entrega de los reportes de evaluación o para diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el caso del CEAP que tiene que ver con el, el programa de La Escuela es Nuestra, por decir un ejemplo, donde revisan las necesidades de infraestructura, pues se presentan al Comité Escolar de Administración Participativa o a los consejos escolares de participación social y se ve toda esta cuestión económica y las necesidades y cómo lo van a resolver y todo el plan de trabajo. Y pues también se tiene que hacer rendición de cuentas de eso, ¿verdad? Cuentas claras, amistades largas. Ahora, en las sesiones de consejo técnico, ahí es donde valoramos los logros y las metas y pues es importante informar a la comunidad, a toda la comunidad. Ahí se pueden utilizar diferentes estrategias, ya sea convocar asamblea general con los padres de familia y luego ya que pasen a los grupos, ahora sí a recibir los reportes de evaluación o en los salones, pues se hace también las respectivas rendiciones de cuentas. Ahora, de manera específica, en el caso de la supervisión escolar o del supervisor, una de las principales funciones que tenemos varias como supervisores, pero una de las principales es asesorar y acompañar. Todo lo que hacemos tiene que ir en relación a eso, a asesorar y acompañar. Y entonces, el objetivo claro de la supervisión es facilitar la excelencia educativa y promover el cuidado y la preservación del interés superior de la niñez. Ya dijimos que es la prioridad. Por eso es importante, en primera instancia, garantizar la libertad, es decir, asegurar la contextualización del currículum, que lo que planeen, que lo que realmente se plasme, que las acciones vayan en relación a las necesidades del contexto, porque a mí de nada me sirve de pronto que a mí me quieran entregar un formato de programa de mejora continua de otro estado o sacado de la red o de otra escuela, porque no tiene absolutamente nada que ver con tu escuela. Incluso ya les decía, aunque fuese la misma escuela, mismo edificio, es más, aunque fueran los mismos maestros, supongamos que tengan doble plaza y que sean los mismos maestros tanto en el matutino como en el vespertino, aún así las escuelas se transforman y es muy diferente una escuela a otra, aunque sea el mismo edificio, mismos maestros y mismo todo, como quiera los alumnos son diferentes, la comunidad es diferente, entonces la escuela es diferente. Por eso es importante contextualizar y nosotros tenemos que asegurarnos que se cumpla eso, ¿verdad? Garantizar esa contextualización. Fomentar el diálogo, pues los espacios de reflexión, no solo de instrucción. En el caso de la supervisión, sesionan en las reuniones de consejo técnico de zona, que es donde se reúnen los directivos y el supervisor precisamente también para establecer este espacio de diálogo. Y pues claro, también tiene que coordinar, es decir, organizar las actividades previas a las sesiones de consejo técnico. De hecho, la reunión de consejo técnico de zona se desarrolla siempre antes de la reunión de consejo técnico escolar, en la misma semana, pero a veces es por ahí de lunes o martes, dependiendo de cada supervisión. Por ejemplo, aquí en el caso de Nuevo León, sesionamos los lunes, el lunes previo a la reunión de consejo técnico. Y bueno, revisar, es decir, analizar los resultados para tomar decisiones con directores. Entonces, si sesionamos, digamos, el lunes para sesionar con los directores, el viernes ellos ya trabajan con los docentes y luego en la siguiente semana nos volvemos a reunir nuevamente para analizar los resultados. De pronto no todos los docentes saben que hacemos ese tipo de reuniones, pero sí, sí se hacen. La previa y la posterior al consejo técnico. Y en este caso, bueno, para efectos de este acuerdo también es de implementación inmediata y pues ya sabemos que también implicaba conformar el comité de planeación y evaluación. Todas las escuelas deben de tenerlos y pues se cancelaron los acuerdos anteriores, ¿verdad? Y ya con respecto a este tema, quiero cerrar con esta frase que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social. Y aquí va de nuevo, el interés superior de la niñez. Ya ven, lo vimos en el primer tema. A ver, déjenme quitar de aquí. Y aquí está de nuevo, el interés superior de la niñez, que es la construcción de una sociedad democrática con justicia. Va la segunda vez que lo mencionamos como parte del documento, ¿verdad? De manera oficial. Y ahora va el video explicativo de esto
de estos consejos técnicos escolares. Atención, porque Aquí se los comparto. Atención, porque la forma en que se planifica la educación en México acaba de dar un giro importante. Hoy vamos a desgranar el Acuerdo 05/0424, una nueva normativa que, ojo, redefine por completo cómo funcionan los consejos técnicos escolares. Vamos a ver qué significa todo esto en el día a día. A ver, quédense con esta fecha, 8 de abril de 2024. ¿Por qué? Porque desde ese día, oficialmente, las reglas del juego para los consejos técnicos escolares han cambiado. Y esto no es un detalle menor. Para cualquiera que se dedique a la educación básica, entender bien este acuerdo es, vamos, crucial para saber a qué atenerse en el próximo curso. Claro. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Más allá del papel y de la burocracia, ¿esto cómo se come? O sea, ¿cómo afecta de verdad al trabajo diario en las aulas, en la dirección de los centros? Pues eso es justo lo que vamos a ver. En los próximos minutos vamos a desmenuzar las claves para que no se nos escape nada. Vale, empezamos y para entender bien las nuevas reglas, lo primero es ir a la raíz, a la filosofía que hay detrás. Porque de verdad, esto no es solo un cambio de papeles o de reuniones, es un cambio de chip, una nueva forma de pensar sobre qué es una escuela y para qué sirve. El primer pilar, la primera gran idea, es la autonomía profesional. ¿Y qué es esto exactamente? Pues dicho en plata, es dar al profesorado la libertad para adaptar las clases a sus estudiantes y a su entorno. Es como decir, confiamos en tu criterio como profesional para que tomes las mejores decisiones pedagógicas. Se trata de poder ajustar el currículo para que de verdad tenga sentido para cada grupo. Y esto va de la mano con la segunda idea clave, el enfoque territorial. La imagen es muy potente, es casi como romper los muros de la escuela, ¿no? La idea es que la educación no sea una burbuja, sino que hable con el barrio, con la comunidad. Que lo que se aprende en el aula tenga que ver con el mundo real que hay justo ahí fuera. Y fíjense en esta cita de la ley, que lo clava. Lo que nos dice es que el profesorado ya no es visto como un simple aplicador de un programa que viene de arriba. No, ahora son agentes fundamentales para cambiar la sociedad. Y esta idea, esta nueva visión del docente, es la base sobre la que se levanta todo el acuerdo. Perfecto. Ya tenemos clara la filosofía, las grandes ideas. Pero ahora vamos a lo práctico, a la mecánica. ¿Cómo se aterriza todo esto en el día a día? Pues el acuerdo crea una pieza clave, una especie de sala de máquinas, el motor que va a mover toda la planificación. Y aquí lo tenemos. La gran novedad en cuanto a estructura, el comité de planeación y evaluación. Esto es importante. A partir de ahora, cada consejo técnico escolar tiene que tener uno, sí o sí, no es opcional. Y este comité va a ser el encargado de organizar y dar forma a toda la mejora de la escuela. ¿Y a qué se va a dedicar? Pues sus tareas están súper claras. No es solo sentarse a hacer un plan y ya, para nada. Tiene que coordinar todo, analizar los datos del diagnóstico inicial, ser el puente de unión con las familias y la comunidad y, súper importante, ir comunicando a todo el mundo cómo van las cosas. Vamos, que es el motor que tiene que mantener todo esto vivo y en marcha. Vale, ya tenemos el motor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo arranca y cómo funciona? Pues el acuerdo nos dibuja un proceso muy claro, como un ciclo que se repite, que es dinámico y que todas las escuelas van a tener que seguir. El gran objetivo de todo este ciclo de trabajo es crear lo que llaman un programa de mejora continua. Y aquí está la clave. No hablamos de un plan para un solo año, de esos que se hacen, se meten en un cajón y nadie vuelve a mirar. No. La idea es que sea una hoja de ruta para varios años, algo vivo y a largo plazo. Y todo, absolutamente todo, arranca con un diagnóstico muy a fondo. Esto es vital. El acuerdo insiste en que no vale con mirar solo las notas del alumnado. Hay que hacer una radiografía completa de 360 grados. Cómo enseñan los profes, qué necesidades tienen, cómo están las instalaciones, qué papel juegan las familias, el contexto del barrio, todo. Y ojo a esto, porque el artículo 25 lo dice bien claro. Y de verdad que es un cambio de mentalidad total. Este programa no se hace para que la administración esté contenta y ponga un tic en una casilla. No. Está pensado para que sea una herramienta útil de verdad, para la gente de la propia escuela. Un documento de trabajo que cambia y se adapta. Vale. Y para hacer todo este trabajo, ¿de cuánto tiempo hablamos? Pues de 13 días. 13 días clave a lo largo de todo el curso escolar. ¿Y cómo se reporten? Pues estos 13 días están distribuidos de forma muy inteligente. Primero, hay una fase intensiva de 5 días, justo antes de que empiecen las clases. Esto es para el trabajo gordo, el diagnóstico, la planificación. Y luego, durante el curso, hay 8 sesiones más.
que son para ir viendo cómo va todo, evaluar y si hace falta corregir el rumbo. Bueno, pues ya lo tenemos. Hemos visto la filosofía, la nueva estructura con el comité y el proceso de mejora continua. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuál es el impacto real en el día a día de una escuela? Resumiendo mucho, el cambio de enfoque es radical. Pasamos de un modelo de cumplir con el papeleo a uno de mejorar la enseñanza de verdad, de un sistema donde se siguen órdenes que vienen de arriba a otro que valora la experiencia y la autonomía de quien está en el aula. Y por último, de ver la escuela como una isla a entenderla como el corazón de su comunidad. Entonces, si nos tuviéramos que quedar con las ideas principales, ¿cuáles serían? Primero, más autonomía y poder de decisión para el profesorado. Segundo, un nuevo comité que va a ser el director de orquesta de la planificación. Tercero, un programa de mejora que es una herramienta útil, no un trámite. Y cuarto, una conexión mucho más fuerte entre la escuela y su entorno. En definitiva, que el Consejo Técnico Escolar se reafirma como el auténtico cerebro pedagógico del centro. Y terminamos con una reflexión, una pregunta que queda en el aire. Porque, a ver, el marco legal, las herramientas, la filosofía, todo eso está sobre la mesa y parece potente. Pero, como pasa siempre, una cosa es el papel y otra la realidad. El éxito de todo esto dependerá de cómo se lleve a la práctica en cada centro, en cada comunidad. La estructura ya está montada. La gran pregunta ahora es, ¿conseguirá ser de verdad ese motor de transformación que busca ser? Pues eso, solo el tiempo nos lo dirá. Y antes de avanzar al último tema, por favor reaccionen sí, para saber si están tomando notas o están armando por ahí su organizador gráfico. Recuerden, esta dinámica es expositiva, pero ya les insisto, es importante atacar los tres canales de percepción para que para ustedes sea de pronto más digerible y sobre todo que se les queden esas ideas. Entonces, es importante que vayan registrando en qué plataforma en la que ustedes quieran. Incluso ya les decía, de manera física en un cuaderno o con Canva, con Word, con lo que ustedes deseen, es importante que trabajen desde esas tres perspectivas, ¿verdad? De esos tres canales de percepción. Así es que vamos a continuar con el último tema, último tema del día de hoy. Y bueno, espero también que les esté gustando esta dinámica de exposición más o con este plus de los videos explicativos, que a mí en lo particular creo que me gustan bastante porque siento yo que están muy digeribles y de cierta manera están como atractivos, así como bonillos, entonces de pronto pudieran ser muy viable recordar como que estas imágenes o la manera en que se presentan cada uno de ellos. Así es que vamos al siguiente acuerdo. Dijimos que el día de hoy íbamos a estar hablando de todos los acuerdos, así es que ahora vamos con el último de esta guía. Aquí se los presento. Ahora, este último acuerdo es el de las normas generales para la evaluación del aprendizaje, la acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria. Es el último que tiene que ver precisamente con la evaluación, o el más actualizado, más bien dicho. Así es que para eso ya les decía que en todos o casi todos los temas vamos a hablar de los paradigmas. Por eso para mí era muy importante como que establecer de qué se trata un paradigma. Y entonces, antes la evaluación tenía una connotación disciplinaria de cierta forma. Y ya lo platicábamos también en el primer tema, que estaba como muy normalizado que los profesores de cierta forma implementaran el conductismo operante, pero desde los castigos. Y entonces, en el caso de las evaluaciones también se consideraban como parte de la clasificación, si eran más de ese estilo, para clasificar y no necesariamente para formar. Así es que desde esa perspectiva, bueno, la evaluación de los aprendizajes, sabemos ahora que es un proceso formativo, que es importante el diálogo, que sea continuo y que no solamente es una asignación numérica. Y entonces eso implica cuatro técnicas de recolección o de evaluación, y entre ellas la primera tiene que ser una evaluación contextualizada, que en este caso esta evaluación contextualizada
pues es por supuesto el seguimiento sistemático de los avances y en la vida diaria, en el aula y en la comunidad. Y entonces tiene que darse, fíjense, me gusta mucho la dinámica de este símbolo de infinito, porque la evaluación al ser continua, pues es como un proceso inacabado. Entonces, es constante en todas direcciones. O sea, el docente observa al estudiante, pero el estudiante a su vez observa al profesor y entonces se tiene que dar esta mejora continua siempre y cuando se dé espacio para la reflexión de qué es lo que estamos haciendo bien como nosotros como docentes, pero sobre todo qué aprendizajes están obteniendo nuestros estudiantes. Y entonces, como parte de esta misma autorreflexión, es importante que ellos reconozcan dentro de la metodología de autoevaluación qué logros han alcanzado y qué obstáculos de pronto han tenido para ellos. Y también nosotros como docentes, ¿verdad? Identificar qué sí funciona y qué de pronto no funciona. Esto, por supuesto, con el objetivo de tener una mejora continua, constante, donde la retroalimentación sea una parte fundamental para que podamos fortalecer y adaptar la planeación didáctica o la planeación educativa. En este caso, pues la arquitectura curricular, que es lo que ahorita conocemos como los programas sintéticos dentro del Plan de Estudios 2022, ya no está constituido como asignaturas aisladas o como disciplinas aisladas. Ahora es un modelo integrador de tres componentes centrales. En primera instancia, al centro está el estudiante. O sea, el estudiante siempre va a ser nuestra prioridad. Y ya de ahí parten cuatro campos formativos, en este caso del de lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y del humano y comunitario. Cada uno de esos cuatro campos formativos, pues incluye las disciplinas, lo que conocíamos como asignaturas, y esos a su vez se dividen en seis fases porque abarca desde educación preescolar, primaria, secundaria, y entonces, por ejemplo, para preescolar y primaria se ve la fase uno y así sucesivamente hasta llegar a la fase 6 en el caso de secundaria. Y en este caso, bueno, ya sabemos que los contenidos o los temas a trabajar están dentro de estos campos formativos, pero la forma en que los vamos a trabajar o cómo los vamos a vincular viene implícita en los 7 ejes articuladores. Y entonces, en los 7 ejes, bueno, el primero que pudiéramos mencionar es el de la inclusión, el segundo, el pensamiento crítico, el tercero, interculturalidad crítica, el cuarto, igualdad de género, el quinto, vida saludable, el sexto, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, y el séptimo, artes y experiencias estéticas. Así es que ya decíamos, en los cuatro campos vienen contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje, pero los ejes nos dice cómo trabajarlos, cómo, para qué, cómo los voy a trabajar. Así es que ya decíamos, en el caso del mapa de fases y la nueva progresión, la fase 1 es para educación inicial, que en este caso dice los 12 grados tradicionales se agrupan ahora en fases de aprendizaje para respetar los ritmos cognitivos y de desarrollo. La fase 2 es de preescolar para primero, segundo y tercero de preescolar. Fase 3 es para primero y segundo de primaria. Fase 4 para tercero y cuarto de primaria. Fase 5 para quinto y sexto de primaria. Y fase 6 para los 3 grados de la secundaria. Y entonces aquí cada uno de ustedes tiene que identificar en qué fase es donde está laborando. Si trabaja para educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, pues son las fases que de pronto le corresponde estudiar. Y estas fases corresponde cada una de ellas a un programa sintético. Ahora, el calendario operativo, en este caso, los periodos de evaluación son 3. Anteriormente, hace años, trabajábamos por bimestre, ahora trabajamos por periodos. Y entonces estos, por supuesto, ya dijimos, se dividen, pudieran decir que son trimestres, pero no necesariamente, o sea, se les denominan periodos. Así es que el periodo en este caso inicia el arranque del ciclo escolar. En agosto trabajamos los docentes en la fase intensiva y ya en septiembre entran los estudiantes y a partir de ahí, bueno, se hace todo el registro de evaluación, desde la evaluación diagnóstica y la evaluación del primer periodo hasta el mes de noviembre, que es los 4 días hábiles de noviembre. Ahí se cierra ya el periodo de evaluación y se entregan los reportes de evaluación a los padres de familia. En el caso del segundo periodo, igual,
se evaluaron los primeros días o la primera semana de marzo y ya estamos próximos a la entrega de los reportes de evaluación, que también son en este mes de marzo. Y el último periodo, pues abarca igual desde abril hasta el cierre del ciclo escolar. Y en el cierre, pues se entregan también los reportes de evaluación, pero ya con el promedio final de todo el ciclo escolar. Ahora, la boleta, en este caso, o el reporte de evaluación, varía en la parte inicial, dependiendo de cada estado, ¿verdad? Pero la estructura universal o la estructura a nivel nacional es esta más o menos, y está enfocada a la evaluación cualitativa y cuantitativa. Tiene al principio los datos del estado, los datos de la escuela, los datos del alumno, el nivel, el grado y el docente responsable. Y luego ya viene organizado por campos formativos y por fases. Y ya vienen las evaluaciones y ya viene la asistencia, que no es un criterio, antes sí era un criterio de acreditación, tenían que tener el más del 85% de asistencia, ahorita ya no es un criterio para la acreditación, pero sí se registra, sí se puede registrar. Y el espacio dedicado para las observaciones y sugerencias, que aquí hay que normalizar que sí se registren estas evaluaciones cualitativas. Muchas veces no lo hacen, a lo mejor por practicidad o no sé, pero sí hay que normalizar porque debe de incluir no solo la parte cuantitativa, sino la cualitativa también. Y ya de manera específica, en el caso de secundaria para la fase 6, aquí sí se vienen de manera específica los campos o disciplinas porque pues todavía los docentes trabajan por campos, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus horas de acuerdo a su disciplina. O sea, todavía el de matemáticas tiene sus horas de acuerdo a su disciplina, ¿verdad? En este caso matemáticas y así con los demás. Y bueno, en este caso, pues requiere esa granularidad de cada una de esas disciplinas, que todos los docentes se evalúen. Por eso aquí se, se vienen marcando para el caso del campo formativo de lenguajes, pues la disciplina incluye la disciplina de español, lengua indígena, lengua materna o segunda lengua, el inglés y las artes. En saberes y pensamiento científico incluye matemáticas y todas las asignaturas de las ciencias como la biología, la física y la química. En el caso del campo formativo ética, naturaleza y sociedades, pues incluye formación cívica y ética, historia y geografía, y de lo humano y lo comunitario incluye educación física, tecnología, educación socioemocional o tutoría, que en este caso estas últimas no se consideran para la acreditación ni promoción. Con respecto a las reglas de operación para la fase 2 de preescolar, es distinta la evaluación de preescolar. En este caso, el enfoque prioriza el desarrollo evolutivo libre de estigmas numéricos porque ellos se evalúan de manera cualitativa. Y entonces su escala de evaluación es únicamente de observaciones y sugerencias por campo formativo sin valores numéricos, que ese es un trabajo tremendo los que hacen los docentes de preescolar para poder evaluarlos, porque todo es una redacción en prosa. Y pues la acreditación es automática, claro, y se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Puede pasar, y se dan casos que de pronto pidan los padres de familia como una especie de revocación de grado, lo mismo en primaria, puede pasar. Pero de acuerdo a la ley, los estudiantes con el hecho de haber asistido, ellos acreditan de manera automática su, su certificado, ¿verdad? Y de manera automática pasan de preescolar a primer grado de primaria. Ahora, en el caso de la fase 3, que es primero y segundo, pues ya sabemos que ahora sí pasamos a una escala numérica, pero también es importante seguir manteniendo esta parte formativa, esta cuestión de evaluación cualitativa. Y en este caso, la evaluación ahora ya es en números enteros. Hubo años en los que evaluábamos con números decimales, ya no, ya hace años que evaluamos con números enteros. Y para efectos de primer grado, también la acreditación es automática. Así es que no se puede reprobar, o sea, no existe esa parte de la reprobación en primer grado, ¿no? Pero hay casos, les digo, que se puede hacer una revocación de grado, es diferente, no está reprobando. O sea, lo están pasando a segundo, pero se puede solicitar una revocación de grado, los padres de familia lo pueden solicitar si así lo desean. Y en el caso de segundo, ahora sí, a partir de ahí, pues la acreditación para
para promoverse a tercero, requiere un promedio final mínimo de 6 en los 4 campos formativos y esta está condicionada para que se acredite al siguiente grado. Y ya de las demás fases, en este caso de la fase 4 y la fase 5, pues se consolida, es una consolidación del rigor evaluativo con la introducción de calificaciones reprobatorias. Ahora sí se puede reprobar aquí. En este caso, la escala de evaluación es de los números del 5 al 10 y los promedios calculados con entero y un decimal. O sea, el promedio, estamos hablando del promedio final, porque eso pues sí, ya se sacan, pero los promedios por cada campo en cada periodo son enteros. La condición reprobatoria es que la calificación de 5, pues ya sabemos que es reprobatoria, y el criterio de acreditación es el promedio final mínimo de 6 en los campos formativos. El criterio de promoción es que el alumno sea promovido al grado o nivel siguiente únicamente cuando acredita bajo el criterio anterior, o sea que tenga 6 mínimo. Con respecto a las reglas de operación de secundaria, la evaluación granular por disciplina con criterios estrictos de retención escolar, en este caso, en cada una de las disciplinas se evalúan de 5 a 10 promedios con un decimal y los criterios de acreditación es un promedio final mínimo de 6 en cada disciplina individual. La excepción es educación socioemocional, que esa ya dijimos que no cuenta para la acreditación. Y el criterio de promoción es que pasa al siguiente grado al acreditar todas las disciplinas. La condición de retención es que el alumno vuelva a cursar el grado sin concluir, si al concluir el ciclo escolar tiene 5 o más disciplinas no acreditadas. O sea, ahí tiene que repetir. El salvavidas, en este caso, el proceso de regularización en la fase 6, porque dijimos que 5 más disciplinas se queda en el grado, o sea, reprueba. Pero hay mecanismo de recuperación para este caso los alumnos de secundaria, que en este caso la condición es que si el alumno concluye el ciclo con 1 a 4 disciplinas reprobadas, o sea, más de 5 ya dijimos que repites el grado, ingresa a periodos de regularización según las normas de control escolar. En este caso, tiene la posibilidad de acreditar el grado escolar completo mediante una evaluación general de conocimientos. Se le aplica una especie de examen. Y el resultado, si es exitoso, al concluir el primero o segundo periodo, conserva un mínimo de 6 disciplinas acreditadas. En total, se inscribe al grado inmediato superior. Si se promueve, pues ya, avanza. ¿Qué excepciones pueden aplicarse? Una, la acreditación anticipada, dado que el sistema contempla la flexibilidad temporal para estudiantes con aptitudes sobresalientes. De manera específica, aptitudes sobresalientes. Esa pudiera ser una excepción. En este caso, el perfil de estos alumnos, pues son con aptitudes sobresalientes evaluadas. ¿Cuáles son los mecanismos? El primero es la admisión temprana, es decir, el ingreso a primaria o secundaria a una edad menor de la estándar. Y el segundo es la omisión del grado, que puede saltarse directamente un grado escolar inmediato correspondiente al mismo nivel. Que esto sí, pues es una promoción de grado, ¿verdad? Se salta. Está sujeto a los requisitos y procedimientos de la normativa vigente aplicable, por supuesto. En este caso, el ecosistema de certificación, el ciclo concluye con la validación oficial del trayecto formativo, en este caso los documentos electrónicos con validez en toda la República. En el hito 1 es el fin de la fase 2, se le da un certificado de educación preescolar. Al fin de la fase 5, pues se le da un certificado de primaria. Y al fin de la fase 6, se le da un certificado de secundaria. Y todos estos certificados se expiden en versión electrónica, que son los nuevos certificados. Bajo los lineamientos del Sistema de Información y Gestión Educativa ya se imprimen con los códigos QR. Y fíjense, aquí aparece algo similar. Dice síntesis ejecutiva del modelo. Los 4 pilares normativos del acuerdo del 10 de septiembre del 2023. El primero es la evaluación formativa, que implica trascendemos del número. La evaluación requiere observación, diálogo y autorreflexión constante. La segunda, que es la nueva arquitectura, es decir, adiós a las materias aisladas y operamos bajo 6 fases, 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. La siguiente es la asistencia desvinculada, que en este caso la asistencia es vital para el seguimiento, pero legalmente eliminada como criterio de reprobación. Antes sí era un criterio de reprobación, ya no. Y las reglas adaptativas, la acreditación escala en rigor desde el pase automático en la fase 2 hasta la retención por 5 disciplinas reprobadas en la fase 6. Y bueno, aquí viene para que
Vean el documento en el diario oficial. Pero aquí, a lo que voy, a la siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes, aquí puede reaccionar o puede escribir en el chat, a quién de ustedes les tocó sellar o ser testigos de cuando se sellaban los certificados? Que le tenías que pegar la fotografía y que tenías que sellarle así como que alcance. Aquí vemos, o sea, como de la barbilla hacia abajo. Y tenía que aparecer el sello completo, completo. Maestro Alberto se le tocó. Alguien más. Ay, es que todos aquí están bien jóvenes. No saben de qué estamos hablando cuando existían los certificados con sello y que le tienes que pegar la foto. Que veo pocas reacciones. Se tenía que hacer eso. Ya no. Ahora los certificados son de manera, digital. La maestra, bueno, sí, maestra Claudia se le tocó hacer eso. Ay, a mí también me tocó hacer eso de sellar. De hecho, también las boletas, no solo las boletas de calificaciones que te llegaban. Así ya van varios. Ay, sí, somos ya varios. Dije, no, aquí están todos muy jovencitos. Sellar los certificados, ya no, ya cambia esa modalidad. Y bueno, vamos ahora sí al último video explicativo de este acuerdo de evaluación. Acuérdense, este acuerdo de evaluación es del 10 de septiembre. Ese es el más actual, el 10 de septiembre. Vamos con el último video. Atención. Aquí se los comparto. Atención, porque en México la forma de evaluar en las escuelas acaba de cambiar, y mucho. Vamos a desgranar qué significa exactamente el nuevo Acuerdo 10/0923 para millones de estudiantes, desde los más pequeños de preescolar hasta secundaria. Y es que no es un cambio pequeño, ¿eh? Desde el ciclo escolar 2023-2024, las reglas del juego sobre calificaciones, asistencia y cómo se pasa de curso se han renovado por completo. Es una transformación que afecta a toda la educación básica del país. A ver, lo primero y más importante para entender la situación. El acuerdo que había antes, el de 2019, queda totalmente anulado, a la basura. La única norma que vale ahora es este nuevo acuerdo 10/923. O sea, es un borrón y cuenta nueva en toda regla. Pero ojo, que esto no va solo de cambiar unos papeles o unas normas. Lo que tenemos aquí es un verdadero cambio en la filosofía, en la idea de lo que significa evaluar. Ya no se trata solo de poner una nota y ya está. Y la clave de todo está aquí, en esta frase del propio acuerdo. La evaluación deja de ser un examen al final del camino para convertirse en un diálogo. La idea es que sirva para mejorar, para ver dónde están los logros, dónde están los baches y que haya una conversación continua entre estudiantes y profes. Vale, y para pillar bien cómo se va a evaluar ahora, es fundamental entender primero cómo se organiza el nuevo plan de estudios. Porque ahora todo está conectado. El primer pilar de esta estructura son los campos formativos. Pensemos en ellos como las 4 grandes avenidas del saber por las que van a caminar los alumnos. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Y el segundo pilar son los ejes articuladores. Si los campos eran las avenidas, estos ejes son los puentes que las conectan. Son 7 temas, como la inclusión o el pensamiento crítico, que buscan unir todo ese conocimiento con los problemas y las situaciones de la vida real. Mirad, aquí se ve perfectamente cómo encaja todo. A la izquierda, los 4 campos, que son como los grandes bloques de asignaturas. Y a la derecha, los 7 ejes que los cruzan y les dan sentido práctico. Pues bien, la nueva evaluación se basa en ver cómo progresa el alumnado dentro de toda esta red. Muy bien, ya tenemos la teoría, pero ¿cómo se traduce todo esto al día a día? ¿Qué es lo que va a llegar a casa en la boleta de calificaciones? Vamos a lo práctico. Pues mirad, el curso escolar se va a dividir en 3 grandes momentos de evaluación, 3 paradas. La primera acaba en noviembre, la segunda en marzo y la tercera, lógicamente, al final del ciclo. Este va a ser el ritmo que marque la comunicación de resultados entre el cole y las familias. Y aquí, atención, un punto que es un cambio radical y que lo aclara el artículo 7. La asistencia a clases se sigue apuntando, claro que sí, pero ya no es una condición para aprobar el curso. Pasa a ser un dato más, una referencia para entender el contexto de cada estudiante, pero no para decidir si promociona o no. La forma de poner las notas también cambia según la edad. En preescolar, nada de números, solo observaciones cualitativas. En primero de primaria, la escala va del 6 al 10.
Y ya, desde segundo de primaria hasta que se acaba la secundaria, la escala que se usa es del 5 al 10, donde el 5 es un suspenso. Bueno, y ahora sí que sí, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué hace falta exactamente para pasar de curso? Porque aquí las reglas varían bastante según el nivel. Fijaos bien en esta tabla que lo deja todo muy claro. En preescolar y en primero de primaria es muy sencillo. Con haber ido a clase se pasa automáticamente al siguiente curso. De segundo a sexto ya se necesita una media final de 6 para promocionar. Y, aquí viene el gran cambio, en secundaria el listón sube. Se exige una media mínima de 6, sí, pero en cada una de las asignaturas. Exacto. Vamos a pararnos un momento en secundaria, porque el sistema aquí se vuelve más complejo e introduce varios escenarios posibles al final del año. Tiene más miga. Para secundaria, la cosa queda así. El escenario ideal: se aprueba todo y se pasa de curso sin más. El segundo escenario: se suspenden hasta 4 asignaturas. En ese caso, el estudiante tiene una oportunidad de recuperarlas en un periodo de regularización. Y el tercer escenario: si se suspenden 5 o más asignaturas, entonces sí, se debe repetir el curso. Ah, y un detalle importante: la asignatura de tutoría no cuenta para este cálculo, ¿de acuerdo? Y para terminar, volvemos al principio, a la filosofía de todo este cambio. Al final, el objetivo no es pillar a nadie ni poner una etiqueta. Se trata de usar la evaluación como una herramienta, como un espejo que nos dice qué funciona y qué no, para que tanto el alumnado como el profesorado puedan ir ajustando y mejorando sobre la marcha. Así que la gran pregunta que queda en el aire es esa, ¿no? ¿Cómo va a cambiar de verdad el día a día en clase este nuevo enfoque en el diálogo y la mejora continua? Es, sin duda, un cambio de paradigma que busca transformar la educación desde la raíz. Solo el tiempo dirá cuál es su verdadero alcance. Muy bien, con eso cerramos por el día de hoy. No me queda más que desearles que pasen una excelente noche y nos vemos en la próxima sesión. Que descansen. Buenas noches, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches.